Hola, muy buenos días y gracias por estar presente tan temprano con nosotros. Vamos a iniciar este domingo 18 de abril, siendo las 8 de la mañana en punto. Tenemos para el día de hoy dos bloques. El primer bloque es ecografía y ginecología en fertilidad. Y el segundo bloque son sobre conferencias magistrales que vamos a realizar a partir de las 10 de la mañana. Para este primer bloque tenemos cuatro grandes profesores, dos profesores internacionales y dos profesores nacionales. Y para esta moderación vamos a dejar con nosotros al doctor Marco Garnique. El doctor Marco Garnique es médico ginecólogo, especialista en infertilidad, y es médico secretario general de la ESPOA. Entonces, dejamos con ustedes al doctor Marco Garnique. Adelante, Marco. Gracias, Walter. Muy buenos días con todos. Tengo el honor de estar ante ustedes en esta maravillosa presentación del Congreso. Vamos a tener el bloque de problemas de infertilidad o ultrasonido en infertilidad. Esto va a ser de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y conmigo va a estar el doctor José Manuel Puente, la doctora Fiorella Quispe, el doctor Harold Moreno, y quien habla para hacer la ponencia de la mañana. Bien, ya son las 8:03, me toca presentar al doctor José Manuel Puente. El doctor José Manuel Puente es doctor en medicina y médico adjunto de la unidad de medicina fetal del departamento de obstetricia y ginecología del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Es médico de la unidad de imagen del Instituto Valenciano de Infertilidad en Madrid. Es doctor en medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor colaborador honorífico del departamento de obstetricia y ginecología y profesor de la Escuela Española de Intervenido en obstetricia y ginecología. El doctor ha tenido la amabilidad y tenemos el honor de tenerlo con nosotros en este gran evento del Congreso Internacional de Ultrasonido. Doctor José Manuel Puente, muy buenos días. Muchas gracias por su valioso tiempo y sus aportes. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la amable invitación. Bueno, voy a hablarles en estos minutos acerca de la ecografía en la evaluación de la mujer infértil. Posteriormente tendremos el debate con las preguntas y espero que sea de utilidad. Bien, pues entrando en la patología, realmente a mí me gustaría que una de las conclusiones de esta charla sería el que disponemos de una gran herramienta como es la ecografía. Tenemos unos grandes equipos, unos grandes ecógrafos y realmente la ecografía no debemos utilizarla única y exclusivamente en el ámbito de la reproducción, pues para el diagnóstico, como ya veremos, o como el tratamiento que nos contarán más adelante, sino realmente en toda paciente que no ha satisfecho su deseo de fertilidad y que acude a nosotros por cualquier otro tipo de revisión ginecológica o anticoncepción. Debemos tener siempre presente la fertilidad a la hora de evaluar a esta paciente y dar importancia pues a aquellos casos pues como este en el que veamos una pequeña adenomiosis o los casos en los que se ve una endometriosis o veamos una baja reserva ovárica, de manera que siempre tenemos que tener presente el factor fertilidad cuando realizamos una exploración ecográfica a la paciente y obtener el máximo rendimiento de ello. Posteriormente, ya en el ámbito de la fertilidad, la ecografía nos ha venido a simplificar mucho las pruebas que hacemos a la paciente, en el sentido de que podemos llegar a diagnósticos mediante una histerosalpingografía, una laparoscopia, una resonancia magnética o una histeroscopia. Sin embargo, muchas veces la ecografía hace que no sea necesario más que en un pequeño número de casos emplear este tipo de exploraciones y por lo tanto nos facilita mucho el diagnóstico si lo empleamos adecuadamente. Y no solamente el diagnóstico, de manera que, por ejemplo, cuando un diagnóstico prenatal diagnosticamos una anomalía en un feto, en general indicamos a la paciente el manejo y la orientación pronóstica de cada una de las anomalías o qué esperar ante determinado caso, mientras que aquí debe suceder lo mismo, es decir, que cuando nosotros diagnosticamos una adenomiosis, un mioma, un endometrioma, debemos ver un poco el
orientar a la paciente sobre la tasa de éxito y sobre el riesgo obstétrico que, sobre todo en los casos de factor uterino, va a comportar dicho hallazgo. Y en ese sentido resulta especialmente importante el trabajar en equipo, es decir, que el clínico, el ginecólogo que lleva a la paciente de reproducción, el cirujano que puede eventualmente operar a la paciente, el ecografista que diagnostica el problema en cuestión, y el biólogo que conoce el otro lado de la reproducción, como es el embrión, deben de trabajar en equipo para que realmente, ante el hallazgo de determinadas patologías, como puede ser un mioma, una adenomiosis, un tabique uterino, pues se planifique el tratamiento y el manejo más adecuado a la paciente. Es decir, de nada sirve operar un tabique uterino cuando realmente los embriones, pues no vamos a disponer de buenos embriones para transferir, o al revés, podemos diagnosticar, como es el caso de la derecha, una lesión neoplásica a la paciente y requerir la evaluación por parte de distintos expertos, oncólogos, que nos indiquen si podemos preservar o no la fertilidad, o urólogos en determinadas situaciones, por ejemplo, de endometriosis complejas. Recientemente, el día 8 de abril, tuvimos en la Sociedad Nuestra de Ginecología y Obstetricia un webinar acerca de las controversias sobre el útero-septo, que veremos más adelante a raíz de un artículo publicado recientemente sobre un estudio randomizado de la septoplastia en este tipo de malformaciones uterinas. Y en ese sentido también se definían los criterios de útero-septo por el grupo CUME, que estaba formado por clínicos, ecografistas, cirujanos. Ya vemos que los ecografistas, ante la misma imagen de útero-septo, digamos que tendemos a diagnosticar este grupo CUME. Era un grupo, o es un grupo, en el cual se trataron de definir unos criterios de consenso en el útero-septo, y ante las mismas imágenes, pues en general los clínicos tendrían a diagnosticar más útero-septos que los ecografistas, pero lo importante y lo que quería resaltar en esta diapositiva es sobre todo la forma de trabajar en grupos: cirujanos, clínicos y ecografistas. ¿Y cómo realizamos el estudio de fertilidad? Pues lo ideal sería hacerlo en un solo paso, es decir, que si la paciente le podemos hacer en el mismo día, todo el día 10 del ciclo, una analítica, el varón, el seminograma, y a la paciente le hacemos una ecografía, eventualmente con histerosalpingosonografía, como veremos más adelante, pues podemos rápidamente y en un solo paso realizar un estudio completo de fertilidad. Si bien habrá pacientes que por su complejidad necesiten más pruebas diagnósticas, pero es un primer estudio de cribado que nos permite darle un consejo a la paciente y pues establecer la técnica más apropiada para ella. Nosotros en la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, en la sección de ecografía, publicamos el año pasado una guía sobre ecografía en medicina reproductiva, y contiene tanto lo que es el diagnóstico como las recomendaciones que luego pasaré a explicar. Y nos parece muy recomendable establecer una exploración que ya se describió en 2016 por el grupo IDEA, que es un grupo liderado por el doctor Estefano Guerrero, y que el estudio básicamente se trataba de estudiar la endometriosis, pero dada muchas veces la similitud que hay entre la infertilidad y la endometriosis, y al revés, la endometriosis como causa de infertilidad, nos pareció muy razonable establecer esta sistemática de exploración en 4 pasos. No necesariamente hay que establecer estos 4 pasos en cada una de las valoraciones que hagamos a la paciente, pero sí que resulta muy recomendable, al menos en aquella ecografía en la que vamos a establecer nuestro foco en el diagnóstico, empleemos estos 4 pasos. El primero sería el de la valoración uteroanexial convencional, como ya se ha descrito en distintas guías. En segundo lugar, establecer una valoración de la movilidad ovárica, si encontramos los ovarios fijos, adheridos al fondo del saco de Douglas, o si por el contrario pues son móviles, se desplazan
sin ninguna dificultad cuando presionamos con la sonda los fondos de saco vaginales. En tercer lugar, los deslizamientos, que luego veremos más adelante. Y en cuarto lugar, la presencia o la búsqueda de signos de endometriosis profunda, para lo cual es especialmente útil la ecografía de cribado de endometriosis a nivel colorectal, aunque es menos frecuente en otras, o menos tiene una menor sensibilidad en otras localizaciones, pero vamos a ver las lesiones de endometriosis. Aquí se aprecia las dos capas de las musculares del colon, y aquí completamente desdibujado en rosado correspondiente a una lesión de endometriosis digestiva. Estos serían los deslizamientos. Aquí a la izquierda tenemos los deslizamientos normales o positivos. Vemos cómo se desplaza la vejiga con respecto a la pared anterior del útero, y aquí el recto sigma, que está libre, el fondo de saco de uvas libre, y una buena movilidad entre el colon sigmoide y la pared posterior del útero, mientras que en este caso superior derecho vemos como aquí esta pequeña lesión de endometriosis en la pared vesical hace que la pared vesical posterior sea un bloque, esté íntimamente adherida a la pared anterior del útero, y aquí esto que sería un deslizamiento posterior negativo, vemos como el recto sigma está unido a la pared posterior del útero, y cuando presionamos con la sonda en el fondo del saco vaginal encontramos que existe, bueno, pues aparte de que probablemente tenga dolor la paciente con la exploración, pues vemos que se desplazan al unísono, no hay un buen deslizamiento de un tejido sobre el otro. Y en cuanto al útero, pues bueno, ya hemos comentado, debemos valorar a la paciente en torno a un día 10, 12 del ciclo. Tenemos que encontrar un útero de unos 7 centímetros, úteros hipertróficos o agrandados, pues hay que pensar por qué, si es por adenomiosis o por miomas, o al contrario, úteros infantiles, hipoplásicos, pues en general tenemos histerometrías pequeñas. Tenemos que encontrar moco abundante en el canal cervical, un endometrio de al menos 7 milímetros, por debajo sería un endometrio fino, una teoría regular y no acotada, como puede producirse en algún proceso adherencial endometriósico, un miometrio homogéneo en los ovarios, móviles, accesibles en su posición habitual, con un buen número de folículos centrales, sin no observar líquido libre abundante, septos o dilataciones tubálicas. Podemos realizar también la valoración de la cavidad mediante la histerosalpingosonografía. En ella lo que vamos a hacer es introducir un contraste, y el contraste pues va a ir desplazándose, aquí lo ven ustedes, por las trompas, de manera que este contraste, que es una espuma que se llama exenfón, es un contraste opaco que permite la visualización durante un corto periodo de tiempo, pero suficiente como para que podamos ver la permeabilidad tubálica. Bien, también podemos realizar el recuento de los folículos centrales, que se produce entre los días 2 y 5 del ciclo, que es el mejor momento para verlo, y estimamos la reserva ovárica de una manera parecida a la determinación de hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana y el recuento de folículos centrales son los mejores métodos que tenemos para valorar la reserva ovárica. Y también es importante el estudio de tumoraciones anexiales, es decir, que no son infrecuentes las tumoraciones borderline. Hay que tener en cuenta que las pacientes acceden a la fertilidad a edades avanzadas por encima de los 40 años, y con frecuencia podemos encontrar, afortunadamente baja, pero tenemos que valorar la presencia de tumoraciones que pudieran corresponder fundamentalmente a tumoraciones borderline, que se caracterizan sobre todo por la presencia de papilas, aunque también podemos encontrar patrones unilocular o multilocular sólido, como es este caso, correspondía a un tumor endometrioide. Sí que es importante que cuando diagnostiquemos una endometriosis hagamos un recorrido completo del quiste mediante Doppler color, de manera que hagamos un diagnóstico diferencial entre el endometrioma típico y aquí en este caso que se trataba de una masa sólida que bueno, pues resultó ser un carcinoma endometrioide. Y
Y con respecto a las malformaciones müllerianas, hoy en día, después de los estudios de la doctora Carmina Bermejo y Belén Europea y otros muchos que han correlacionado la ecografía tridimensional con la resonancia, parece claro que realmente no debemos emplear más que en contados casos complejos de duda, pero en general la ecografía tridimensional nos va a proporcionar la misma información que la resonancia magnética y por lo tanto nos es útil a la hora de diferenciar un útero unicorne o un septo o un subsepto de un útero unicorne. Y esto es muy importante familiarizarse con la ecografía tridimensional porque en la mayor parte de casos, como digo, va a proporcionar las mismas imágenes que la resonancia y no va a ser necesario el empleo de esta. Y aquí es donde tenemos que trabajar. Ya hablábamos de la presencia o lo deseable que sería funcionar con comités, porque hay cosas todavía por hacer. Recientemente, a primeros de abril, salió el estudio randomizado del profesor Ricken, en el cual randomizó 40 pacientes hacia septoplastia y 40 hacia manejo expectante, pacientes con útero-septo, y no veía un especial beneficio en la septoplastia. Posteriormente salió un comentario del profesor Bercellini en el sentido de que parece que es importante obtener evidencia, es decir, no parece que sea necesario o que un estudio randomizado de un número de casos bastante limitado y que se dilató mucho tiempo para conseguir esos casos, y no todos homogéneos en cuanto a aborto, infertilidad, es decir, que había varios criterios de adquisición de los casos, pues nos vaya a proporcionar la evidencia suficiente como para abandonar la septoplastia. Todo lo contrario, probablemente pues esté indicada sobre todo cuando los septos son amplios o cuando la paciente tiene unos antecedentes claros de infertilidad o de aborto de repetición. En cualquier caso, lo que sí comentaba el profesor Bercellini es la importancia de tener buenos estudios recogidos de manera prospectiva para que nos ayuden a salir de esta duda si cuando diagnosticamos un septo en una paciente debemos operarla o no debemos operarla. Probablemente en la mesa redonda habrá tiempo para hablar de este tema, que es un tema pues bastante de actualidad y bastante interesante. Lo mismo sucede con el útero en T. El útero en T pues es un criterio subjetivo, pero se trabaja en el grupo CUME para obtener los parámetros objetivos de manera que el diagnóstico de útero en T no quede solamente a criterio subjetivo del que realiza la ecografía. En cuanto a los miomas, pues debemos definir el número, el tamaño, si los miomas nos dificultan el acceso a la cavidad uterina, cuánto penetra en la cavidad, si es más o menos sencillo de extirpar el mioma. Debemos definir en la clasificación de los miomas. Nosotros recomendamos utilizar la clasificación Van-Cohen de la FIBO, descrita en 2011, en el cual pues esto sería un mioma tipo 0, esto sería un mioma tipo 1, un tipo 2, el que se introduce solamente en una pequeña parte inferior al 50% en cavidad. Los miomas intramurales pues sería un mioma tipo 3, el que contacta con la cavidad, tipo 4, en el que está en el espesor de la misma, y el tipo 5, el que ya se va proyectando hacia afuera. Y los miomas, en cuanto a los miomas peliculados o tipo 7, también resaltar la importancia de seguir el películo de su dependencia del útero. Aquí vemos un caso en el cual además este mioma se necrosó parcialmente, pero buscando el ovario, que lo vemos aquí, inmovilizando la sonda, vemos que son entidades independientes, porque en ocasiones los fibromas ováricos pues pueden adoptar patrones parecidos. La ecografía por vía transabdominal puede ser útil para definir el endometrio, porque por vía transvaginal muchas veces por el tamaño del mioma podemos no acceder, y además, como en este caso de aquí, pues nos puede ayudar a definir todo el canal endocervical y facilitar mucho el proceso de transferencia embrionaria. También la sonohisterografía puede definir mejor, introducir un pequeño contraste o simplemente suero, pues puede definir mucho mejor los márgenes del mioma y puede ayudar a diferenciar un mioma tipo 1, tipo 2 o incluso tipo 3, y esto facilitar su extirpación. Incluso la ecografía tridimensional, que nos puede aportar si realizamos
combinadamente la sonestereografía con la ecografía tridimensional, la valoración lateral del mioma con vistas a su facilidad o mayor complejidad de extirpación estereoscópica, así como la posibilidad de repetirlo y de generar y estudiar el volumen a posteriori, y por lo tanto pues nos puede ayudar a repasar el caso con el cirujano y valorar la técnica más adecuada. Los pólipos se ven como formaciones hiperhipogénicas con un pedículo vascular y en general hay que verlos aproximadamente en día 10 del ciclo, en fase proliferativa en cualquier caso, porque en fase secretora podemos no verlos, y aunque existen pocos estudios al respecto, pero la recomendación general es la de extirparlos. Y el endometrio, yo recomiendo realizar en el informe la descripción de la Sociedad Internacional para el Estudio del Endometrio, la IETA, publicada en 2010, en el cual podemos definirlo en cuanto al espesor, si es uniforme o no, si la zona de transición endometrio-biometrio, si está regular o interrumpido, como veremos más adelante, y la presencia de ecomedio, porque a veces, como sucede en este caso, pues este desdoblamiento del ecomedio corresponde a la presencia de un pólipo endometrial. Tenemos que valorar aquí, en este caso más recomendable en fase secretora, la presencia de sinequias, que se ven como interrupciones o discontinuidades de la cavidad endometrial, la presencia de hidrosalpings, bien asociado a la endometriosis, bien asociado como esta paciente que a cirugías abdominales, o bien asociada a pequeñas infecciones. Este era un caso de infección salpingitis por clamidia. Aquí vemos la trompa levemente engrosada y también vemos lo que llamamos el signo de la vela, la presencia de un pseudoquiste, pequeñas adherencias. Hay que diferenciar el hidrosalpes del pseudoquiste peritoneal, pero muchas veces ambos pueden estar asociados, sobre todo si en un contexto infeccioso. Y en cuanto a la adenomiosis, y ya para ir terminando, decir que bueno, pues es una enfermedad que todavía continúa desconcertándonos por su dificultad a veces de encontrar la etiología de la misma, la relación o la clínica que puede proporcionarle a la paciente. Tampoco hay criterios si bien la zona de transición endometrio-biometrial es lo que más se describe en cuanto al diagnóstico por resonancia magnética. Y la adenomiosis, nosotros hicimos un estudio con volúmenes en 3D interpretado por observadores con distintos grados de experiencia, aunque la mayor parte eran observadores experimentados. Estudiamos 50 volúmenes y vimos que había un buen grado de acuerdo interobservador en el diagnóstico de la adenomiosis frente a la normalidad, y por lo tanto pues nos pareció que puede ser reproducible. Es cierto que la ecografía siempre debiera emplearse como primer escalón, tanto en la endometriosis como en la adenomiosis. Esto lo pusimos de manifiesto en una guía de trabajo que sacamos de la Sociedad Española de Fertilidad en 2018. Recientemente también se ha descrito unas conclusiones parecidas, y por lo tanto, dado la sensibilidad, que es muy buena, como la alta especificidad de la ecografía, pues realmente debemos de confiar en la ecografía como una prueba de cribado. Y también tener siempre presente la endometriosis en aquellos casos que decimos que hay una dismenorrea esencial, que no encontramos la causa, porque muchas veces son casos de adenomiosis que permanecen sin diagnosticar. También el componente obstructivo. Aquí vemos una paciente que tenía un útero uniforme con un revivimiento con endometrio no comunicado, y vemos que en este revivimiento pues hay una adenomiosis importante, probablemente por el patrón obstructivo. Pero cuando veamos en una paciente que tiene una dismenorrea esencial, que no ha tenido hijos, si vemos este útero, pues vemos, bueno, pues posiblemente nos quedemos tranquilos. Pero si vemos este útero o este miometrio difusamente engrosado, pues debemos de pensar en que posiblemente haya una adenomiosis, y posiblemente el efectuar un tratamiento anticonceptivo puede retrasar el proceso para cuando la paciente quiera tener hijos, que los pueda tener en las mejores condiciones. Los criterios de adenomiosis ya están ampliamente descritos en cuanto a que, bueno, pues vemos en general una simetría uterina, la presencia de quistes o de sombras, la vascularización translesional, vienen descritos en el grupo de trabajo MUSA, y no voy a entrar en ellos. Sí que es importante la importancia de la ecografía tridimensional también en cuanto a esta variada
para terminar, decir la importancia de valorar la zona de transición, endometrio y miometrio. Ya se definió los criterios MUSA como regular, irregular, interrumpida o no valorable, y en este caso la ecografía tridimensional resulta de gran valor, si bien también podemos ver esta irregularidad de la zona de transición endometrio-miometrio en la ecografía bidimensional, pero aquí la ecografía tridimensional nos ayuda. Decir que hay dos tipos fundamentales, aunque hay tres orígenes: la adenomiosis interna, la que se origina desde el endometrio; la externa, que es la que se origina normalmente desde un foco endometriósico, desde el fondo del saco de Douglas; la metaplásica, que es, bueno, pues es una teoría que dice que los pequeños focos que se originan en el miometrio pudieran ser la reactivación de células endometriales embrionarias, que por el proceso de metaplasia pues afectan el miometrio. Y decir que en general la adenomiosis externa es más frecuente en mujeres jóvenes, y la interna pues es más frecuente, digamos que es un proceso ya un poco más de la edad. Y ya comentar nada, una palabra, decir simplemente que la adenomiosis es importante valorarla, porque en general, si queremos establecer un cierto pronóstico en cuanto a cómo puede ir ese embarazo, pues sobre todo en los casos graves se asocia a un riesgo mayor de preeclampsia, de parto pretérmino, de cesárea, de hemorragia puerperal, incluso pues como se ha publicado recientemente, de placentas adherentes. Y ya para finalizar, pues estas serían las recomendaciones en cuanto a la ecografía medicinal reproductiva de la guía que publicamos el año pasado en la Sociedad Nuestra de Ginecología y Obstetricia. Importante el realizar la sistemática en 4 pasos, el trabajo con comités interdisciplinares, el utilizar la histerosalpingosonografía como prueba de primera línea para evitar la histerosalpingografía, siempre que diagnostiquemos una endometriosis ovárica, y realmente esto es muy común, la endometriosis en el contexto de la fertilidad, debemos aplicar el Power Doppler para excluir que sea otro tipo de lesiones, y hay que establecer también una aproximación a la reserva ovárica mediante el recuento de folículos antrales, utilizar los criterios descritos por la Sociedad Americana y la Europea y el grupo de expertos CUME en el diagnóstico de útero septo o subsepto. Poco importante el estudio Doppler, los índices Power tridimensionales han demostrado ser poco reproducibles, y también importante, una vez que se diagnostica el embarazo en la paciente, ahí no finaliza el proceso de reproducción. Por la mayor frecuencia de gestaciones gemelares, por la mayor frecuencia de aborto y por la mayor frecuencia de gestaciones ectópicas, debemos realizar una valoración ecográfica temprana de la paciente. Y perdón por la interrupción a mitad de ponencia, pero bueno, esto es lo que yo quería explicarles. Muchas gracias, doctor José Manuel. Ha sido muy explícito, la exposición ha sido muy buena, muy enriquecedora. Le damos muchas gracias por los aportes que nos han dado, que nos ha vertido, y lo esperamos solamente para poder hacer las preguntas al final de todas las ponencias. Muchas gracias. Muy amable, doctor José Manuel.